Queridos amigos, bienvenidos a Memorias de un viaje. Mariano y Jesús son dos investigadores de la Universidad de Vigo cuyos proyectos han sido seleccionados por la convocatoria del Ministerio para poder ir a la Antártida. Y tengo buenas noticias, hay wifi y no hace tanto frío. Me cuentan que las expediciones son divertidas, casi como un gran hermano, y que se trabaja a cama caliente para no desperdiciar ni un segundo de tiempo, porque la ciencia es urgente. Quédate a esta clase de conocimiento del medio sobre cambio climático y macroalgas que te hubiese gustado que te explicasen. Bueno, qué sorpresa esto, ¿no? A ver dónde nos metes, Cristina. Para empezar, he estudiado más que para cualquier entrevista con esta entrevista, porque me he dado cuenta de que no sabía un montón de cosas que en realidad considero que se deberían saber, ¿no? Me ha recordado un poco a las clases de naturales del colegio y hubiese agradecido mucho que me explicase qué hace un biólogo, ¿no? Muchas veces se da la teoría, pero no se explica muy bien, bueno, ¿y qué puedes hacer si te dedicas a la biología? ¿O por qué es tan importante investigar en la Antártida, ¿no? Y entonces me he dado cuenta de que, irónicamente, estamos un poco desconectados del planeta, porque vivimos en él, pero no sabemos muy bien qué hacen los biólogos, por qué es tan importante la investigación. Por ejemplo, Jesús, tú decías en una de tus entrevistas que tú sí naciste y te criaste en Brasil, ¿no? En una naturaleza en estado prácticamente puro, y me preguntaba si quizá eso hace que luego determine un poco tu futuro, ¿no? Yo creo que sí, hombre, determina, pero bueno, clarísimamente, ¿no? Lo de ver las películas de Cousteau, pero de aquella, claro, yo tenía las películas de Cousteau y el debajo del agua, ¿no? El buceo, todo el tema del buceo a finales de los 70, eso era muy novedoso, ¿no? Yo las veía con mi madre, y mi madre era una encantada del mar, y me inculcó eso, entonces yo me metía por ahí. Y lo más interesante, lo que comentas tú de la naturaleza, yo estaba en Brasil, yo tenía la Mata Atlántica al lado. Entonces yo me iba a la finquita que teníamos detrás, con la caja de frutas vacía, con cajita de cerillas. Lo mío es de nacimiento. Yo no es que nadie me inculcó nada ni tuve que ver ninguna película. Yo es que lo llevaba ya en la sangre, no sé por qué. Muchos oyentes de este podcast son gente pues muy jovencita, o que están haciendo la carrera, que la acaban de terminar. También hay una crisis existencial una vez que terminas la carrera, porque no sabes un poco, ¿no? El camino estaba muy predeterminado al principio, pero luego, bueno, ¿y qué hago? Sobre todo ahora que hay muchas más opciones. Y yo os quería preguntar si vosotros, cuando estudiasteis biología, ¿qué era en vuestra cabeza lo que pensabas que ibais a hacer? Porque igual era muy diferente a lo que terminasteis siendo, ¿no? A nosotros lo que nos decía, a mí, vamos, el catedrático de botánica entraba en la facultad, se echaba a llorar el pobre hombre pensando en el futuro que tenían los alumnos a los que estaba dando clase. Decía, bueno, yo cuando era joven, mi futuro era preocupante, pero es que el vuestro es negro. Nos lo decía así, pero hay condiciones sine qua non que tienes que cumplir para tirar para adelante en este mundo. Y la vocación y la capacidad de trabajo son dos de ellas. En biología, al menos, o en ciencia en general, bueno, y tú lo sabes, y el tener una capacidad de sacrificio fuera de lo normal es lo más importante. Y aún así, a pesar de que en vuestra época había menos oportunidades que ahora, habéis conseguido poder ir a la Antártida a investigar. ¿Qué pasa entre terminar la tesis y de repente que te salga la oportunidad de poder ir a la Antártida en una expedición? El protocolo para ir a la Antártida es muy sencillo. Tú tienes que ser parte, digamos, de la plantilla de una institución, como puede ser una universidad o un centro de investigación, y a partir de ahí no es más que presentar un proyecto respaldado por un currículum a una convocatoria oficial. En este caso nos presentamos a la convocatoria del Ministerio. Completando un poquito lo que dice Mariano, yo creo que, claro, lo de la Antártida realmente es un sueño, ¿no? Es un sueño, yo creo que todos, cuando estamos estudiando biología o incluso antes, es un sueño poder llegar a ir a la Antártida. Y cuando se hace realidad, no os podéis imaginar la gran alegría. Y de hecho, yo creo que es general, porque cuando comentamos a la gente, mira, nos acaban de dar el proyecto y tal, me lleváis, no sé qué. Tú también, Jesús, tú también lo sabes. Ahora, bueno, quizá la cosa haya cambiado un poco, pero
Cuando empezamos a pedir nosotros los proyectos antárticos en el 2004 y tú antes, no había tantos proyectos antárticos. Los propios dirigentes del Comité Polar Español andaban poco menos que de ruta de peregrinaje por las universidades españolas buscando proyectos que se presentaran a las convocatorias. Una cosa es decir, sí, qué bien que te vas a la Antártida, pero cuando te dicen, bueno, tienes que ir 1 mes y medio o 2 meses. Mínimo. Como tengas familia, ya te lo planteas. Y el año que viene tienes que volver otra vez. Y además es en Navidades. Os quería preguntar sobre eso, porque claro, a veces tiene que hacerse un poco cuesta arriba, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto suelen durar las expediciones desde el momento en el que salís? Depende del tiempo de barco que se haya pedido y de la zona donde se vaya a estudiar. Entonces depende, o sea, entre mes y medio, la más larga. Y No, simplemente que en lo que son esas las campañas de barco. Las campañas que son de base, la base antártica Juan Carlos I, en la base Gabriel de Castilla, ya solo en llegar a la base desde la salida de España puede ser 1 semana de viaje. Claro, dividís las expediciones en 2, unas en barco y otras como en base, ¿no? Entiendo, porque la que había leído es como que voláis normalmente hasta Chile y de ahí os vais hasta la isla de Decepción, que está en la periferia de la Antártida, ¿no? Y pensaba que en la isla de Decepción estabais embarcados, o sea, pensaba que os estáis en una base física en la isla. Hay una base, es una base. Allí te deja el barco se va. ¿Qué características, por ejemplo, tiene estar en una base frente a estar en un barco? En primer lugar, es un gran hermano, porque nos vemos todos los días los mismos. Entonces, aquello es súper divertido, ¿no? Depende del claro, tienes que tener un carácter especial, tienes que tener un carácter, claro, imagínate una persona con mal carácter en un sitio como este, tiene que ser mortal. Entonces, nosotros lo que teníamos los 2 turnos era mucha gente, ¿no? Teníamos esos 2 turnos, el turno de la mañana, lo que hacían era dragar, lo que hacían era arrastrar un determinado tipo de aparatos y después de la cena ellos hacían sus trabajos de laboratorio y nosotros nos íbamos a cubierta y trabajábamos con una draga de actuación vertical. Lo que hacíamos era traer un trocito del fondo del Bellingshausen hacia su superficie. Tenemos pedacitos de 2000 metros de profundidad, tenemos pedacitos de 300, 400, 800. Y claro, porque nosotros empezábamos cuando los de la mañana acababan, para poder amortizar las horas de barco. Porque es carísima, una campaña de estas es carísima y el barco no puede parar. Si te está gustando este episodio y le quieres dar valor a mi trabajo, compártelo con tus contactos o en tus redes sociales. O también puedes dejarme una reseña si usas iTunes o valorarme en Spotify justo debajo del logo de mi podcast. Muchas gracias. Cuando estaba preparándome la entrevista me di cuenta de que no sabía exactamente la definición técnica de ecología y tuve que ir a mirarla porque cómo iba yo a entrevistaros a vosotros sin saberla, ¿no? Y me gustaría como que contaseis un poco qué es la ecología, como a términos generales, y por qué, por ejemplo, cuando estudiasteis las macroalgas, por qué unas algas son tan importantes o nos pueden decir tanto acerca de, pues en este caso, del cambio climático. Bueno, la ecología es quizá la acepción más sencilla, es la ciencia, aparte de la biología, que estudia la relación de los organismos con el medio que ocupan. Con respecto a lo que preguntas de la importancia de las algas en el funcionamiento de los ecosistemas costeros antárticos, digamos que toda esa masa algal, a fin de cuentas, libera nutrientes al medio marino y carbono a la atmósfera. Lo que nosotros hemos estado estudiando en el último proyecto, que ya lo publicamos, era que un incremento de medio grado en la temperatura media aproximadamente incrementaba la liberación de CO2 en un 15%. O sea, un incremento muy pequeño de temperatura. No hace falta que suba 4 grados. Es que con que suba menos de medio grado, en realidad era entre 0,2 y 0,5, el impacto es desproporcionado. O sea que las consecuencias en términos de liberación de CO2 a la atmósfera y de nutrientes al medio marino por un incremento de temperatura muy pequeño es mucho más de lo que se espera, es mucho más de lo esperable. Al menos esos son los resultados que nosotros obtenemos. Y en el proyecto que vamos a empezar ahora, además de la temperatura, vamos a incluir la radiación ultravioleta. Si esa apertura del agujero de ozono y la entrada de la radiación ultravioleta tiene efectos sobre los procesos que te acabo de explicar. Estaba escuchando una entrevista del comandante del Hespérides, José Emilio Regodón, y explicaba que el cambio climático es un hecho, pero
que se podría entrar a debatir cuánto estaba afectado por el ser humano. No sé si vosotros estáis de acuerdo en que eso es algo que se puede debatir o que también es un hecho. Sí, Yo pienso que el cambio climático tiene un origen antrópico, o sea, el ser humano es el responsable directo del cambio climático. Creo que ya prácticamente no está en debate en lo que es el ámbito científico. Completamente. Además, otra de las líneas de investigación que también he visto que se llevan, por ejemplo, en el Hespérides, es el de las series temporales, que claro, me resulta interesante porque como yo soy estadística, que bueno, lo que investigan es que van tomando muestras año tras año del cambio de temperatura, aunque es verdad que se necesitan muchos datos para establecer conclusiones claras, pero están llegando a la conclusión de que cada año, se alarga un día el verano. Eso en 20 años es prácticamente un mes más de verano. Sí, muy notables, muy significativos y con... ¿Y qué tal se come en el barco? Porque claro, la comida que coméis supongo que no puede ser un puchero de casa de mi abuela, porque imagino que será algo más enlatado, ¿no? Nada, se come muy bien, muy bien. ¿Sí? Cocineros de primera. Y en la base también. Y en la base también, tanto en el barco Bueno, como en la base se come de lujo. Van los cocineros, muchas veces los cocineros son gallegos, eso no es el problema. Además el Hespérides, cada X tiempo tiene que coger provisiones en lo que es el continente, o Ushuaia o Punta Arenas, entonces también meten productos frescos, como por ejemplo fruta. Es muy variada y es una comida muy buena. O sea, desmitificamos que se coma de lata y desmitificamos también el frío, porque claro, una cosa que seguro que os preguntan es si hace mucho frío. Y creo que una de las cosas más duras no es tanto el frío, sino el viento, ¿no? Nosotros es que tenemos que ir mucho al campo, prácticamente salimos todos los días. Normalmente los desplazamientos son en Zodiac, con lo cual tienes que ir con trajes de supervivencia. Y a veces hace tanto frío que cuando llegas al punto de trabajo no te quitas el traje de supervivencia. Para poder sobrevivir, literalmente. Para no pasar frío. Pero cuando el día es así un poco más plácido, se trabaja sin problema, la temperatura pues sí, está entre 0 y -2. Cosa que no pasaba antes. En las primeras campañas, en el 95, cuando fui por primera vez, no había las ropas técnicas que tenemos ahora. Incluso había colegas que íbamos con vaqueros. O sea, además, el vaquero creo que es como lo peor para el frío, porque al menos a mí me pasa... hacemos así, antes de terminar, si queréis, un test rápido sobre la Antártida, porque yo creo que hay muchas cosas que la gente no sabe, yo no las sabía, al menos, por ejemplo, el tamaño en verano de la Antártida es diferente al tamaño en invierno, ¿no? La banquisa en invierno aumenta muchísimo, ahora no te puedo decir los kilómetros. Prácticamente duplica la superficie. Duplica la superficie, la banquisa llega... De hecho, nosotros cuando llegamos a ese 71 Sur, es porque en ese año, porque el Hespérides no es un rompehielos, el Hespérides no se puede meter tan abajo, si hay banquisa, si hay hielo, no puede. Pero era porque en ese año en el Bellinghausen hubo mucho deshielo, entonces sí que podemos llegar al 71 Sur, pero normalmente no. Pues he leído que en verano Europa tiene como unos 10 millones de metros cuadrados y África 30 millones de metros cuadrados. Pues en verano la Antártida mide 15 millones de metros cuadrados y en invierno es exactamente, muy parecido al tamaño de África. O sea, una barbaridad. Es una barbaridad, claro. Que por cierto, la Antártida es el 6º continente, pero el Ártico, en cambio, no es un continente. ¿Qué diferencia hay? Claro, es que la Antártida es tierra, ¿no? Es continente. Debajo de la Antártida hay un continente rocoso. Claro. En el Ártico no. Una de las cosas que me han preguntado, que el otro día hablando con un amigo y tal, me decía, pero ¿habrá wifi en la Antártida? Y entonces leí que había wifi incluso mejor que en Galicia a veces. Sí, ahora hay. Pero antes no, el 95 cuando he ido, hablábamos en el barco por la costera, un día a la semana teníamos una franjita de 6 minutos. Hola, ¿qué tal? Cambio. Boom, eso venía para acá. Ay, hola, ¿qué tal? Cambio. Volvía para allá. Nada, aquí todo muy bien. Hoy estuvimos no sé qué. Cambio. Off. Además, antes se llamaría un fijo de casa, ¿no? Que además la persona tenía que estar, imagino, ¿o qué? Claro. Ahora no. Que por cierto, no sé si os he contado cómo llegué
a todo esto de la Antártida es que es muy curioso porque llegué a un artículo en internet que decía que en muchos sitios te estampan como un sello en el pasaporte, tipo souvenir, como bueno, has estado en la Antártida y un sello, uno de los lugares es la Antártida. Y entonces contaban que es un documento oficial y que tú no puedes poner cualquier garabato a modo de souvenir ahí. Y que había casos en los que no habían dejado de embarcar a personas por tener ese souvenir allí. Y entonces en los comentarios había una persona que decía, pues yo he estado como varias veces en la Antártida en la expedición y a mí nunca me ha pasado eso. Entonces pensé de repente, Dios, la Antártida, ¿cómo no se me había ocurrido? Entonces empecé a investigar, di con vosotros y bueno, pues ha sido un placer. Cristina, con eso del pasaporte, claro, yo tengo el pasaporte con sellitos de las bases, además, base china, base no sé qué, y me pasó de que abrieron en Singapur en los 90 y en China que oye, ¿esto qué es? Me han preguntado, porque claro, es un documento oficial, entonces no, son las bases antárticas, porque esa ligereza que tenemos con los documentos oficiales por el resto del planeta no sí, la hay tiene. Sitios que se pueden poner tontos. Eso sí, me pasó en Singapur y China, fíjate. Que por cierto, entonces ¿veis el año que viene otra vez? El en enero del 2023. 23. Eso está aquí al lado, ¿tenéis ganas? Sí. Supongo que después del confinamiento. Hombre, más, muchísima. Claro. Nos acaban de comunicar que nos han concedido ahora en junio. Sí, enhorabuena, qué bien. Nos han concedido el siguiente proyecto y claro, tenemos ahora todos estos 9 meses para preparar la campaña. Hay que preparar todo, porque claro, la campaña empieza mucho antes, hay que preparar todo mucho antes. Nada, agradecerte, Cristina, esta ventana. Para nosotros, claro, gracias por el interés, fue una sorpresa súper interesante y esta divulgación creemos que es muy importante, o sea, acercar la ciencia y lo que hacemos y que se vea que somos gente también normal, ¿no? Y nada del otro mundo. Que no somos unos frikis. Ahí está. Sí, además yo me incluyo, porque yo soy matemática y vamos, yo creo que el friquismo claro, se me está quitando ya, si es que tuve. Sí. Cristina, venga. Cuidaos mucho y que vaya bien el siguiente viaje. Muchas gracias. Hablamos. Chao. Bueno, como sabéis, estoy teletrabajando en Asia, primero en Tailandia, ahora en Indonesia, y a veces se me hace un poco cuesta arriba esto de combinar mi trabajo como estadística, los viajes, el blog y la preparación de los episodios. Por eso estoy súper agradecida de recibir vuestras fotos dándole al play del podcast o cuando me escribís para contarme que os ha gustado mucho un capítulo en especial. En realidad, este trabajo de divulgación no tiene más que la energía recíproca de saber que en la otra parte del mundo alguien sabe un poco más de cambio climático o no se siente tan solo viviendo lejos de casa. ¡Nos vemos! ¡Chao!